El punto que voy a comentar, el fin del conflicto armado, es el centro de los trabajos de 4 años de negociaciones, es el centro del acuerdo final de La Habana. ¿Por qué es el centro? Recordemos que tanto el acuerdo general como el acuerdo final se titulan el fin del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Por tanto, aunque hay muchas otras cosas que han estado comentadas en diversos vídeos que tienen que ver con ese acuerdo, el centro básico es cambiar votos por votos. Que las FARC eliminen la A, dejen de ser armadas y pasen a ser un movimiento o un partido político. Esa es la esencia fundamental de este punto que, insisto, es clave y básico. Se trata de pasar a hacer política, de prohibir definitivamente la violencia. El punto, además, es enormemente complejo y prolijo, sobre todo por las partes técnicas. Tiene 4 apartados y una gran cantidad de protocolos y anexos. De hecho, la mayor parte de las 120 páginas del acuerdo dedicadas a protocolos y anexos tienen que ver con temas técnicos como la concentración, el desarme, la desmovilización, la reintegración, garantías de seguridad. Pero vayamos por partes. Decía que, puesto que el objetivo básico del acuerdo final de La Habana es poner fin a las hostilidades armadas, el punto tiene 4 componentes. Primero, fin de las hostilidades, es decir, fin de las hostilidades mediante un acuerdo de alto el fuego bilateral. Esta es la esencia del conflicto y esta es la esencia del acuerdo. Se trata de que ambas partes renuncien definitivamente a la violencia, den órdenes a sus respectivas comandancias de dejar de darse bala y se inicie un proceso real de que las FARC abandonen toda actividad delictiva vinculada a las armas. Por tanto, dejen las armas, por tanto, obviamente también se concentren en diversos puntos. Por eso es clave recordar que el día D, desde esa perspectiva, es justamente 3-4 días después del acto protocolario de firma. Aunque la firma real se produjo el 24 de agosto, el 26 de septiembre se va a producir la firma protocolaria. Y 3-4 días más tarde ya todo tiene que estar preparado para iniciar la concentración de las FARC en diversos puntos. El segundo componente fundamental del fin del conflicto armado es todo lo que tiene que ver con la desmovilización y desarme. Es un punto central que en principio va a funcionar durante 6 meses, 180 días. El tema es de enorme complejidad técnica, requiere muchos protocolos porque tiene al menos 4 cosas importantes a comentar. Primero, las FARC van a ir concentrándose y dando la lista de sus efectivos y de sus armas en una serie de puntos veredales, 23, y en 8 campos de concentración a lo largo del territorio. En esos veredales y zonas de concentración va a haber una situación de 3 círculos, por decirlo así. En el primero van a estar las FARC y solo en los campos de concentración para entrega de las armas van a poder estar armados. En esas zonas veredales hay comunidades que viven y van a seguir viviendo y haciendo su actividad. En esos puntos iniciales, insisto, solo va a haber las FARC y solo van a poder estar armados y ligeramente durante los primeros días en lo que llamamos puntos o zonas de campamento de concentración. El segundo círculo es clave porque hay que dejar 1 kilómetro donde no va a haber nadie armado y donde solo van a poder entrar los mecanismos de verificación internacional. Y un tercer punto es el que van a ocupar las fuerzas de seguridad públicas, policía y fuerzas armadas, que han entrenado a miles de personas, a 23 batallones, para esa tarea en los diversos puntos. Por tanto, se iniciará una concentración en esos puntos, se iniciará muy pocos días después del plebiscito, si éste tiene un resultado positivo, la destrucción del material, sobre todo primero el material inestable que está en caletas y que las FARC tienen que recuperar.
A partir del día 60, 2 meses después, ya tiene que estar el material concentrado en diferentes puntos, en contenedores especiales, y a partir del día 60 la Misión Internacional de Naciones Unidas se hace cargo de eso para intentar ir deshaciéndose de esas armas, algo que deberá estar hecho definitivamente en el día 180, es decir, 6 meses después. En ese momento las armas se habrán convertido en 3 monumentos simbólicos. Uno en Colombia, aún sin determinar su ubicación, uno en La Habana y uno en Naciones Unidas. Este punto de la desmovilización y del desarme es clave, porque es el que nos va a dar garantías básicas de que las armas callen y cesen. Hay un tercer elemento fundamental de este punto, que es la reintegración de las FARC. Los miembros de las FARC se deben reintegrar a la vida política y a la vida económica. A la vida política es el punto esencial, porque como hemos dicho están cambiando votos por votos, están aceptando entrar en la vida política. Para la reintegración a la vida política se les pide, 1, abandono de las armas y de toda veleidad de violencia. De hecho, en el acuerdo aceptan la Constitución vigente colombiana en este momento. Segundo, se les permite a lo largo de 10 años iniciar su proceso de transición en movimiento y partido político. Por ejemplo, hasta el 2026 no les van a afectar las leyes que establecen reglas específicas para conservar la personería jurídica, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones al respecto. Pero, además, mientras tanto, van a tener un presupuesto adicional, porque tienen que aprender a hacer política. De hecho, la única vez que hicieron política en las últimas décadas, y no salió bien por otras razones, fue cuando la Unión Patriótica, digamos, etcétera, y desde esa perspectiva van a tener un presupuesto de un 10% de la totalidad del presupuesto para participación política de los partidos políticos que maneja el Estado, y van a tener garantizados 5 curules en cada una de las cámaras en las 2 siguientes procesos electorales, independientemente de que obtengan los votos o no. A partir de ese momento han entrado en la vía normal y son un partido como otro cualquiera. Tendrán votos o no tendrán votos, si no los tienen perderán su personería jurídica según digan las leyes del momento. Adicionalmente, en este momento, en lo que queda de legislatura, podrán tener 3 personas con vocería en la Cámara de Representantes y en el Senado para asuntos de paz. Vocería, no curules. Podrán hablar, pero nunca podrán tomar decisiones. Ese elemento de la participación política, por tanto, es básico y fundamental. Van a poder participar sin voto en el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto que este punto, que a veces a la población le parece injusto, es clave. Si no entran en la vida política, siguen defendiendo sus ideas por las armas. Y eso es lo que este país debe, quiere, ha empezado a cerrar. Existe luego una reintegración económica, que esta va a durar mucho más, 8, 10 años, donde hay un monto de hasta 8 millones de pesos que puede tener cada uno de los miembros de las FARC para su reinserción. Durante 2 años, si entran por la vía de prepararse, van a poder cobrar el 90% de un salario mínimo, por tanto menos que el resto de los colombianos que están en esa situación, y si deciden lanzarse por su cuenta rápidamente, podrán cobrar 2 millones de pesos para iniciar un negocio. Y tienen una ruta de reinserción y reintegración que se va a preparar con el expertise que hay en el país, pero que va a estar en manos de un Consejo Nacional de Reincorporación, que todavía está por crear. Hay luego un cuarto y último punto en el acuerdo fundamental, que es las garantías de seguridad. Sobre la conciencia de este país está la presencia de lo que fue el exterminio masivo de 3.000 líderes de la Unión Patriótica. Está también la conciencia de que muchas veces cuando ha habido desmovilizaciones, los espacios que dejan los desmovilizados los utilizan otros grupos armados. Sabemos perfectamente que en estas últimas semanas ha habido, por decirlo así, ofertas a miembros de las FARC por parte de Bacrims o parte del ELN en las zonas donde coinciden, y por tanto hay una serie de mecanismos de creaciones de garantías de seguridad para que este país pueda iniciar un camino diferente a ese respecto. En síntesis, por tanto, este punto lo que hace es
intentar asegurar que, a cambio de una incorporación política y económica de las FARC al territorio nacional y el abandono de la violencia armada, se pueda poner fin al 15% de los homicidios por arma de fuego en el país, que son los que están vinculados al conflicto armado. A partir de ahí, naturalmente, quedará otro tipo de cuestiones desde ese tipo de efectos. Alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con la fuerza policial? Eso no ha estado negociado en La Habana, pero es evidente que van a iniciar un proceso rápido, pero al mismo tiempo tranquilo en los próximos 5 o 10 años de reestructuración de mecanismo. Obviamente no son los únicos grupos insurgentes que hay en el país, no hay todavía negociaciones con el ELN, no son los únicos grupos para la policía delincuenciales y por tanto todo eso va a tener que plantearse con detalle. Pero queda también un tema particularmente importante, que es en las zonas donde las FARC han sido el paraestado, donde han, comillas, ejercido seguridad y ejercido justicia, ¿qué parte del Estado va a estar? Evidentemente ahí hay todo un trabajo actualmente para el redespliegue de la policía, el redespliegue de Fuerzas Armadas, porque, insisto, en esas zonas puede haber alguna que otra complejidad. Por tanto, este es el punto nodal de los otros. Los otros puntos son muy importantes. Este ni siquiera es el punto más caro de implementar. Lo va a ser mucho más el de desarrollo rural, por supuesto. Pero, sin embargo, es central porque si este no funciona, el resto se irá resquebrajando. Por eso es tan importante que la gente tenga en cuenta que lo que se le ha ofrecido a las FARC es justamente lo que les permite salir de la vía armada. Yo puedo entender perfectamente que muchas personas en este país digan, ¿y por qué se les puede permitir volver a la vida política? Porque han reconocido que su ideario no se podía imponer por la fuerza, que esto ha sido nocivo durante 52 años para el pueblo colombiano y para la sociedad colombiana, y que tienen que entrar en la vía de derecho. Y en la participación política las ideas no son delictivas. Lo único que puede ser delictivo es la conducta. Por tanto, no sabemos cómo se llamará este partido político que crearán las FARC, pero en todo caso, suponiendo que conservaran el nombre, la A caerá. Será, obviamente, desde esa perspectiva, simplemente la fuerza o el frente colombiano revolucionario, pero la A cae, y esa es la gran noticia de este punto. Las armas dicen adiós, se callan, dejan paso a la construcción progresiva de la paz.